Bienvenidos caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hoy hablaremos de Paul Miller, un streamer estadounidense conocido por el seudónimo Gispy Crusader, el cual tenía una vida completamente normal como puede ser la tuya o la mía, pero que de la nada un montón de gente estúpida, principalmente usuarios de Twitter, malinterpretaron algo que hizo, lo cancelaron, acusaron de cosas horribles y le arruinaron la vida. Gispy como respuesta se volvió loco y se convirtió en todas esas cosas malas de lo que lo acusaban, haciendo directos diciendo la N-word y otras cosas con carácter racista, homofóbico, transfóbico, xenofóbico, sexista y muchas otras cosas más. Hoy les contaré su historia y lo que terminó sucediendo con él. También sepan que para poder hacer este video es necesario hablar bastante sobre política y temas un poco delicados, así que espero que sean respetuosos en los comentarios. Paul Nicholas Miller, mejor conocido por su apodo Gispy Crusader, que significa cruzado gitano en inglés, era un reportero estadounidense que publicaba sus investigaciones por internet, pero si buscan información sobre él se encontrarán que lo describen como alguien bastante malo. Solo leamos lo que dice su página de Wikipedia. Gispy Crusader es un comentarista político, activista, streamer y periodista estadounidense de extrema derecha y también es conocido por su defensa de la supremacía blanca y neonazi. Cualquier persona que lea esto automáticamente pensará que es una horrible persona, pero ¿qué pasaría si les digo que todo esto es una mentira? Recuerden que en internet, sobre todo en Estados Unidos, si te acusan de cosas como ser de extrema derecha, todos se lo creerán, te odiarán ciegamente y tu carrera se irá a la mierda. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta este punto? Una persona normal que subía sus notas periodísticas a internet y de la nada es acusado por todo el mundo de supremacía blanco. Veamos su historia desde el principio, enfocándonos más que nada en su carrera como streamer y periodista. Según Paul, de joven se portaba bastante mal. En 2006 fue enviado a juicio por golpear a alguien y en 2007 fue arrestado por posesión de drogas. Un año después, en 2008, empezó a practicar un arte marcial llamada Muay Thai, que según él ayudó a mejorar su comportamiento y volverse por fin una buena persona. Más tarde empezó su carrera como reportero independiente y se dedicaba principalmente a estar en contra de la censura en los medios, la cual en su mayoría se realizaba y se sigue realizando en contra de las ideologías políticas de derechas. Para que entiendan un poco cómo es la política de Estados Unidos, hay una división bastante fuerte entre la derecha y la izquierda, tanto que gente de ambas ideologías se odian a muerte y se insultan tanto por internet como en la vida real solo por pensar diferente. A la gente que se le identifica con la derecha se los trata bastante mal en internet, lo cual no ayudó para nada a la reputación de Paul, aun cuando este no mostraba comportamiento extremista en lo absoluto. Un día, al intentar hacer un reportaje, quiso entrar a un evento en donde se reunía un grupo llamado los Proud Boys. Ya que no había más tickets, Paul no pudo entrar al local, pero se dio cuenta que se había manifestado en la calle un grupo llamado Antifa. A los Proud Boys y a Antifa se los suele identificar con la extrema derecha e izquierda respectivamente. Cuando intentó entrevistar a la gente de Antifa, estos lo agredieron y parecía que empezaría una gran pelea, pero por suerte la policía llegó antes y los separó. Desde este punto, Paul ganaría notoriedad ya que lo invitaron a una entrevista en televisión para hablar sobre lo ocurrido. Y al volverse más conocido, varios miembros de Antifa intentaron doxearlo solo por pensar distinto. A sus redes sociales le llovieron insultos, amenazas de muerte y le adjudicaron todas las injurias que antes mencioné. Como resultado de este acoso, también empezaron a amenazar de muerte a sus familiares. Su novia lo dejó, lo despidieron de su trabajo y hasta lo echaron del club de Muay Thai que tanto lo había ayudado a mejorar. Lo estaba perdiendo todo y lentamente empezó a volverse loco, convirtiéndose en esas cosas de las que lo acusaban. Empezó a decir cosas un poco subidas de tono que bueno, luego se convirtieron en memes. Wait. Don't go. I have questions. Yeah? Ready? How about a magic trick? Yeah? I'm gonna make this black person disappear. Pick a card. The red and yellow polka dots. You sure? I don't know if you're gonna like it. You ready? You're a
Pero esto no solo se quedó en un acoso por internet. Este pequeño grupo, Antifa, se manifestó fuera de la casa de sus padres para lanzarle insultos. Los padres de Paul se enojaron con él, ya que por su culpa tuvieron que aguantar incontables amenazas de muerte. Paul no había hecho nada malo y solo se había defendido de unos tipos que lo agredieron, y ahora toda su vida se estaba cayendo a pedazos. El odio de sus familiares fue el punto culminante de todo este estrés y causante de que se volviera verdaderamente loco. Ya no tenía nada que perder, entonces decidió abrirse un canal de Twitch y hacer streams bajo el seudónimo de Gispy Crusader, en los cuales vestido de Joker iba a Omegle y le decía un montón de cosas racistas, machistas y similares a cualquier usuario que se encontrase. Cabe mencionar que la imagen del Joker es utilizada en muchísimos memes como el que les mostré anteriormente. Como era de esperar, Paul fue baneado de casi todas las redes sociales existentes, así que tuvo que buscar alternativas como Telegram y otros sitios de streaming que nadie conoce. Y bueno, estuvo un buen rato haciendo estos streams, actuando como el Joker, haciendo enojar a bastantes usuarios de Omegle, y también empezó a insultar a la gente en la vida real. En otras palabras, se volvió extremadamente basado. Puede que a algunos de ustedes les cueste entender por qué la raza es un tema tan delicado en Estados Unidos y por qué la gente le da tanta importancia, ya que en la mayoría de los países hispanohablantes esto realmente no es un problema. Pero bueno, en Estados Unidos se le da mucha importancia, como dije antes, y es por eso que resulta tan controversial lo que hacía Paul. Aquí pondría clips sobre lo que estoy hablando, pero muy probablemente YouTube me tire el video. De igual forma, los invito en serio a buscarlos, que realmente vale la pena verlos. Pero además de ponerse a trolear a la gente, también dice cosas que nos ayudan a entenderlo un poco mejor. En algunas ocasiones dice que realmente no le gusta hacer lo que él hace y que quiere que la gente aprenda de sus errores, ya que tristemente a cualquiera le puede pasar lo mismo que a él. If they kill me, what is lost? Nothing. Nothing is lost. The only thing that it will do is accelerate what must happen. That's it. My life was worth something. They kill me. They kill me. They arrest me. Right? It's bad. Yes, it's bad. It's bad. Is it the end of the world? No. You guys will carry on. Other people will carry on. And it will just accelerate what has to happen. My life was worth a damn. I didn't want this. It blows me away that people think I like this. Do you think I like it? I wish we didn't have to do this. I'm not gonna get into it. I'm gonna end it for tonight. Y bueno, ¿cómo termina esta historia? Pues Paul eventualmente fue arrestado, pero tuvo otros encuentros turbios con la policía. En mayo del año pasado, 2 policías fueron a su casa para hablar con él sobre las cosas que publicaba en sus redes, pero como Paul no se encontraba ahí, lo dejaron en paz. En enero, pero ya de este año, otro grupo de extrema derecha empezó a acosarlo, haciéndole ataques DDoS, es decir, le cortaban el internet y también le intentaron robar. Todo esto porque según ellos arruinaba la reputación de la derecha. O sea, no solo lo odiaban los de extrema izquierda, sino que ahora también los de derecha. Re triste. Y por último, en marzo de este año, lo arrestaron por posesión ilegal de armas. Parece que hasta el día de hoy el juicio no ha terminado, pero sigue encarcelado. Este es el peor caso de cancelación o funa que haya tratado en mi canal. Si a alguien inocente le acusan de cosas horribles, suele tener consecuencias graves, pero la cosa empeora cuando se involucran temas políticos. Es sabido por todos que Antifa ha dañado muchos edificios, negocios pequeños, asaltado gente, entre otras cosas, pero no solo no son castigados, sino que los medios apoyan su causa y se pintan como gente pacífica, porque, bueno, son de izquierdas. Estos extremistas que supuestamente quieren acabar con el racismo arruinaron la vida de una persona que no hizo absolutamente nada y lo convirtieron en lo que es ahora. La reputación de Paul nunca se recuperará y tampoco creo que lo haga su salud mental, ya que lo más probable es que lo metan en la cárcel por 30 años. Yo no comparto para nada las opiniones políticas de Paul, pero es bastante triste que haya terminado así. Aunque él haya dicho que no busca la pena o simpatía de la gente, yo relaciono su caso con lo que le sucedió a muchos streamers o youtubers y es que me da un poco de lástima. Leyendo comentarios que hace la gente
gente en internet, muchos relacionaron su historia con la del Joker, el cual también se volvió loco tras perderlo todo y se puso a hacer cosas no muy bien vistas que digamos en forma de venganza. Paul apoyaba el Black Lives Matter, él era un activista modelo, su novia casi fue asesinada por partidos de Antifa, perdió la membresía a su gimnasio que tanto lo había ayudado a mejorar, lo despidieron de su trabajo por la presión social, toda su familia fue atacada y lo acosaban tanto por internet como por la vida real. Todo esto por simplemente dar su opinión. Pero bueno gente, muchas gracias por ver el video completo, me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de este tema, voy a estar leyendo sus comentarios y sin mucho más que decir no olviden suscribirse y seguirme en mi canal de Twitch en donde hago directos todos los días de lunes a viernes. Muchas gracias y ahora sí nos vemos en el próximo video.